Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en vivo en el webinar de violencia de género. Mi nombre es Giselle Muñoz, soy psicóloga, colaboro en CAP. Con nosotros también se encuentra Nayeli Díaz. Nayeli, por Hola, muy favor. buenas tardes. Soy Nayeli Díaz, psicóloga y psicoanalista en formación, especialista en intervención clínica en adultos y grupos. También se encuentra con nosotros el doctor Max. Muy buenas tardes, Gisela Nayeli, para los que nos hacen favor de acompañar. Yo soy el doctorante Carlos Max Zavala, me especializo en terapia individual y terapia de pareja. Nayeli. Bien, pues bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes un webinar, ¿no?, sobre un tema que nos parece muy relevante, especialmente en estos tiempos en pandemia, donde la violencia de género es algo que ha ido en incremento. Entonces, hoy vamos a hablar durante aproximadamente 1 hora sobre este tema, mientras ustedes pueden escribirnos en comentarios, en inbox, en todas nuestras páginas, algún comentario acerca de pues, lo que estamos hablando, dudas, ¿no? Y pues bueno, después de esa hora vamos a ir contestando poco a poco las preguntas que nos vayan enviando durante una media hora. ¿Okay? De acuerdo. Pues bueno, vamos a iniciar. Si me lo permiten, que escribieran ahí en los comentarios de las páginas, pero que no nos mandaran inbox, porque como estamos precisamente por acá, pues no vamos a tener oportunidad de ver las respuestas. Para que de una vez vayamos comentando, y si una persona da el punto de vista ahí, otra puede decir si está de acuerdo o está en desacuerdo, siempre respetuosamente, evidentemente, por esto de la violencia, que precisamente es nuestro tema. Muy bien, si están de acuerdo, pues vamos empezando entonces con qué es la violencia, ¿no? La violencia, pues según la OMS, por ejemplo, dice que es el uso deliberado de la fuerza o del poder en grado de amenaza, ya sea efectivo o no, o sea, puede ser la amenaza, ya es violenta, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, o también con muerte, daños psicológicos, trastornos. Hay diferentes definiciones de violencia, ¿no? Como lo podemos ver incluso hasta en distintos enfoques de psicología, pero también una muy sonada es la de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Esta, que es la que rige aquí en México, lo que dice que es cualquier acción o omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Qué importante esto que dices, Gis, ¿no? Porque muchas veces cuando hasta podemos, si pensamos en una pregunta de qué es la violencia, ¿no?, se nos vienen a la mente escenas como muy trágicas, ¿no?, donde casi alguien ya está muriendo, y realmente la violencia está hasta en esas pequeñas acciones que a veces dejamos pasar, ¿no?, como hostigamientos, comentarios, constantes críticas hacia nuestro físico de personas cercanas, pareja, familia, ¿no? Y esto lo dejamos pasar como si no fuera eso también un acto de violencia. De acuerdo. Claro, es importante darnos cuenta desde mi punto de vista que precisamente estas, digámoslo así, estas microviolencias, estas violencias iniciales, porque si muchas veces no lo paramos, y claro que evidentemente para pararlo tenemos que estar conscientes nosotros de darnos cuenta, conocer estos pequeños rasgos, estas pequeñas escenas de violencia para precisamente evitar que puedan incrementarse y llegar a cosas mayores tan trágicas como lo que dices, Nayeli, ¿no? La muerte. No tenemos que llegar a situaciones evidentemente así, o donde haya golpes recurrentemente, ¿no? En una relación de pareja, de familia, en una relación laboral. Para no llegar hasta allá es importante ir identificando poco a poco los focos rojos de pequeños actos de violencia, ¿no? Así es. Por ejemplo, precisamente este ya es un problema mundial, ¿no? O sea, no es una emergencia sanitaria también, porque no es nada más de ciertos lugares, ¿no? Se gesta tal vez también en la familia y de ahí se va expandiendo, pero ya a nivel mundial ya hay incluso cifras que, por ejemplo, comparte la OMS que el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de su pareja, ¿no? Entonces, hace mucho énfasis en esta parte porque en mayor porcentaje es de la relación violenta entre pareja. Y es que hasta ahorita que decías esto de que
tocó esta cuestión de pareja, pensaba justamente que es una cuestión, ¿no?, que vamos fomentando también cuando permitimos estos actos de violencia, ¿no? Porque entonces se hace esta cuestión que entra lo cultural, ¿no? Lo cultural que llega a enseñarnos. Por ejemplo, mucho acá es la parte que se está justamente construyendo y reconstruyendo estos valores y esta cultura machista, pero muchas veces en eso se ve violencia y no solo el género femenino, ¿no? Ahí también hay otro tipo de violencia para los hombres, pero desde ahí, si esto es lo que aprendemos, también es lo que transmitimos, ¿no? Es cómo vamos a transmitirle estas relaciones, estos valores a nuestros hijos, y entonces ahí se replica, ¿no? Y entonces se va haciendo como una espiral, ¿no? Cíclico, progresivo, como es la violencia, donde justamente va creciendo, tal vez de un hostigamiento, de un chantaje, de una pequeña crítica, va creciendo a algo mucho mayor, ¿no? Como algún intento como de matar a la otra persona. De acuerdo. Claro. A mí me parece muy importante empezar a distinguir, como bien lo hace Nayeli, diferentes tipos de violencia, porque como bien lo dices, se reproduce, ¿no?, en esta espiral que parece ser que no se termina hasta que ciertas personas de la familia, ciertas personas socialmente toman conciencia de esto y pueden poner un freno a esta violencia, empezando a pensar, a sentir, a comportarse de forma diferente. Es importante ahí darnos cuenta que para que no todos tipos de violencia son una violencia de género. Habría que hablar, cuando hablamos de la violencia de género, que nos referimos específicamente, como bien dice Giselle, es una violencia muchas veces que se da entre las parejas, y bueno, extensivamente después ya cuando hacen familia, cuando se casan o viven juntos o tienen hijos como acto natural. Entonces muchas veces se reproduce ahí la violencia que anteriormente era de pareja, se extiende a la familia, ¿no? Generalmente, bueno, digamos que por definición la violencia de género tiene que ver con una violencia ejercida principalmente de varones hacia mujeres, porque generalmente se tiene pues mayores privilegios, o bueno, tradicionalmente se tenía mayores privilegios, aunque evidentemente estamos dando este giro poco a poco socialmente, donde la mujer viene conquistando espacios, viene conquistando lugares, donde ya sale a trabajar, donde tiene más derechos, etcétera, etcétera. Bueno, tradicionalmente viene de cuando los varones tenían más, digámoslo así, en lo abstracto, más poder social y por ende más poder en las relaciones. Entonces tenemos allí, si están de acuerdo, si no, también ahorita lo debatimos, lo platicamos, y también nuestros amigos que nos están viendo nos irán diciendo ahí cuál es su punto de vista. Donde precisamente no siempre, en el caso extremo que hablabas, Nayeli, de llegar a un asesinato, no todas las personas que son muertas, como se dice en el mayor, en el más grave de los casos, feminicidios, no toda es violencia de género. Solamente violencia de género cuando se le mata a la persona por específicamente por la característica del género que tiene. Es decir, si lamentablemente, digo, todo esto es condenable y lamentable, ¿no? No lo queremos, pero ahorita digamos en la abstracción del estudio, si matan a una persona porque tenía problemas con otra vecina y lo mata una mujer a otra mujer, o un hombre a otra mujer, pero no lo mata por el género de esta, y circunstancialmente es mujer, teóricamente no sería un feminicidio y no sería violencia de género, sería más bien un acto, digamos, por el problema que tenían, no porque sea mujer. Ahí, a ver, no sé si más o menos me expliqué ahí, compañeras. No sé qué opinan. Sí, bueno, es que también hay un historial ya de opresión en la mujer, como bien dice usted, Doc, por el hecho nada más de ser mujer. El problema es que hay esta cuestión, ¿no? Está la violencia de las guerras, está la violencia de muchas violencias, ¿no? Pero el hecho es que en el caso de la violencia de género, es hacia la mujer nada más porque es mujer. Porque tengo tal vez un estereotipo, unas ideas de lo que debería de ser una mujer y las ideas de que yo debería de ser como hombre.
Entonces, como tengo esta idea de ser hombre, quiero ejercer ese poder que tengo, que es algo de lo que menciona, sobre la otra persona que yo considero, siendo violento, siendo el agresor, considero que es alguien que debe ser aleccionado, ¿no? Entonces, es el tipo de violencia también. Hay violencia que se nota, que se ve que los golpes y aún así son muy ocultas, ¿no? Eh, pero hay otras violencias como la psicológica. Entonces, puede ser que empiece desde allí, ¿no? Desde la familia, desde ahí empezamos a aprender a cómo debería de ser un hombre, cómo debería de ser una mujer, y estos cómo vuelven a ser, incluso atropellando los derechos de la otra persona, considerándola alguien menor o inferior, ¿no? Alguien que no tiene los mismos derechos, las mismas posibilidades. Y entonces, como yo soy el que ejerce el poder, pues voy encima y alecciono, ¿no? Es una de las características que tienen estas personas que agreden. Claro, y esto justamente lo podemos pensar en la cuestión, como decíamos, un poco de costumbre, sí, como la parte de, bueno, si es lo que veo y como decía Gis, ¿no? Como aprendo que es una mujer y que es un hombre, forma entonces parte de nuestra identidad, ¿no? Y entonces la identidad masculina, digamos, bajo estos roles que observan en casa, se forma justo ejerciendo un poder sobre la otra persona, ¿no? Que en este caso es una mujer. Así es, concuerdo plenamente con ustedes. Tiene que ver con las formas atribuidas socialmente a un género o a otro. Es decir, tradicionalmente se piensa que los varones tienen que ser aguerridos, tienen que ser agresivos. Y entonces, entre más agresivo es un varón, es más macho, por ejemplo, y es mejor, ¿no? Y es muy importante traer a conciencia esto, porque como bien decías hace un momento, Nayeli, todo esto lo seguimos reproduciendo socialmente. Y entonces no solamente responsabilidad de los varones o de las mujeres, es un trabajo en conjunto, porque muchas veces nos damos cuenta que a lo mejor no nos gusta, y las mujeres no les gusta que los hombres les traten de cierta manera, pero sin darse cuenta siguen reproduciendo esto mismo, primero evidentemente permitiéndolo, pero también al perpetuarlo en la educación de sus hijos, ¿no? Y entonces no me gusta que mi hermano, mi papá, mi esposo, etcétera, me hable de esta forma, me grite, etcétera, pero yo enseño a mis hijos, hombres y mujeres, ¿no? Porque afortunadamente ahora los hombres estamos más comprometidos también en la educación y crianza de los hijos, les enseñamos a hacer, ¿no? Les enseñamos en dos sentidos, les enseñamos verbalmente, hijo, tienes que hacer esto, pórtate de esta forma, etcétera, y también evidentemente con el ejemplo. Sí, parte mucho de esto de por qué enseñan así. Es que volvemos como a esta cuestión del huevo o la gallina, ¿no? ¿De dónde empezó? Pero también tiene la historia la mujer que se queda ahí en la violencia, ¿no? A veces también es violencia cuando nosotros decimos que se queda porque le gusta, ¿no? ¿Qué apoyo necesita entonces una mujer que está ahí? ¿Por qué se queda allí? ¿No? Es muchas de las preguntas que se hace la gente. Una de ellas sería precisamente porque ha sido tan a cuentagotas la violencia incluso desde pequeña, casi casi como moldeada para que suceda esto, y no lo ve, ¿no? No lo ve como una violencia como tal. Un dato interesante también es que cuando van a que les ayuden, van a terapia, resulta que también las hijas que han sido violentadas, resulta que también son violentas con sus padres. Y entonces en un contexto de terapia familiar, resulta que cuando se dan cuenta que ellas también son de alguna manera violentas con sus padres y sus padres dan un límite, ¿cómo poderlo decir? Pues sí, un límite, un alto a esa violencia, ella puede darse cuenta de algo. Y es como una parte así muy pequeñita de lo que se puede hacer, ¿no? Pero ¿por qué se queda, no? Y esa pregunta me parece muy interesante, ¿no? Justo también yo estaba pensando en eso, Gis, y ahorita que lo decías, pensaba en esta cuestión de, o sea, puede que todo el mundo alrededor se dé cuenta de tal vez la violencia que está viviendo esa persona y por más que se lo dicen, la persona no se va, ¿no? Digamos,
por ejemplo, de la relación, ¿no? Y me recordó un poco a la parte del ciclo de la violencia, ¿no? Donde primero se acumula como cierta tensión, hay ciertos roces, después llega ese momento de explosión, de agresión, donde puede haber golpes, donde puede haber algún tipo de violencia, pero después de eso viene una fase, ¿no? La fase de luna de miel, de la reconquista, del perdón, ¿no? Que deja a una mujer como evidentemente muy confundida, porque son cuestiones totalmente distintas, ¿no? Entonces la mujer queda en una ambivalencia y en una confusión que un poco la desprende de la realidad, ¿no? Y creo que es parte del por qué es tan difícil que empiece a darse cuenta de ello. Exacto. Es Hay... muy importante. Ujú. Perdón, Giselle, No, adelante, adelante, adelante. por favor. Ah, bueno, es que en referencia a lo que decía Nayeli, eso es curioso también porque cuando se dan cuenta, de repente justifican entonces lo que pasa, ¿no? Porque a algunas responden, ¿no? Sienten esta agresión y responden en defensa. Pero la cuestión es que cuando ya estaban como un poco decididas o a denunciar o a hacer un paso distinto a quedarse indefensas, se ven a sí mismas, ¿no? Y empieza una situación de culpa. Es que yo también le contesté, es que yo también le pegué, es que yo también le dije, pues por eso mejor no, y mejor no digo nada, porque como yo también fui, si por algo lo externan con alguien, también es como, pero tú qué le dijiste, pero tú qué le hiciste, ¿no? Y es creo que algo importante también decir que esta situación de violencia no se justifica, ¿no? Es importante. Claro, Adelante. totalmente. Luego se creía anteriormente, decían las mamás, las abuelitas de, bueno, pues ve yo cuánto tiempo aguanté a tu abuelo, cuánto tiempo aguanté a tu padre. Y ahí seguían reproduciendo lo mismo, ¿no? Decían cosas así tan lapidarias como es tu cruz, Ujú. marcando y enseñándole estas formas de comportamiento de que, pues ni modo, tú te tienes que aguantar. Y afortunadamente hemos ido aprendiendo como individuos y como sociedad de que esto no tiene que ser así, de que es una elección permanente, es una elección constante. Está increíblemente hermoso cuando se elige a una pareja y independientemente de que haya un acto ceremonioso como el matrimonio civil, iglesia, etc. Pero el punto, desde mi punto de vista romántico en otro sentido, es elegir a la pareja y ser elegidos por la pareja diariamente. Nada más que eso es difícil. ¿Por qué? Porque da incertidumbre. Generalmente las personas no estamos pensando que la pareja con la cual llevamos 3 5 10 20 años, en algún momento tenemos que seguir siendo galantes. Y eso nos excluye a los hombres, ¿eh? También las mujeres debemos de tener ciertas características y cierto comportamiento para seguir conquistando a la otra persona, ¿no? Generalmente eso no lo pensamos así, lo damos por hecho. Pero bueno, regreso al tema. Muchas veces es reproducido por las madres, por las abuelas, y se va uno desensibilizando en la violencia que va viviendo. En esto que decías, Giselle, de la culpa, también es una estrategia lamentablemente muy común entre las personas que son violentas, el culpabilizar a la otra persona, el justificar mi violencia. Yo te golpeé porque tú lo provocaste. En realidad yo te quiero, pero tú te portas mal, ¿no? Entonces yo lo que hago es esto. Y entonces la otra persona, cayendo en este círculo de violencia, que a final de cuentas, como venimos viendo, es cultural, le dijo con lo que le dijo hace un momento, decía su mamá, su abuelita, la tía, y lo que va viendo socialmente. Pero reitero, afortunadamente todo esto, esta forma de pensar, la estamos cambiando. También es importante resaltar que no se trata de voltear la cosa, ¿no? Es decir, como en las generaciones pasadas, los hombres eran quienes golpeaban, quienes eran más violentos, quienes tampoco se trata ahora de que las mujeres ahora los dejen sin ver a los hijos o pues los golpeen a ellos, ¿no? También es importante desde mi punto de vista que no demos una inversión para estar exactamente igual de mal, pero del otro lado. Creo que ese acto de justicia social, comillas, no nos ayuda a nadie ni como individuos, ni como familias, ni como sociedad, salvo su mejor opinión.
Claro, y además porque las consecuencias, digamos, no tienen género, ¿no? No es como que si ejercemos violencia, ¿no? Hacia las mujeres, solamente las mujeres tengan o vivan las consecuencias de la violencia, sino también si un hombre es violentado, evidentemente va a vivir estas violencias, ¿no? Estas consecuencias. Y justo como decía Giselle, creo que se hace el círculo también porque luego esta culpa y esto, como decía usted, doctor Mac, ¿no? Como que entonces ahora lo introyecto y es parte de mi identidad, ¿no? Entonces ahora mi autoconcepto, mi autoestima, mi autocrítica va a verse afectada porque entonces ahora yo pienso que sí, que yo estoy mal y, y entonces me siento como menos capaz y con menos seguridad de poder enfrentar la situación. Exacto. Y es que y es un tema nada sencillo tampoco. En redes es común que reaccionen, incluso violentamente, ¿no? Verbalmente o ahí detrás de cámara con los textos, porque es difícil, pero porque llega a ser doloroso ver qué parte de violencia también está en mí, ¿no? Es una cosa que hay que cuidar también nosotros mismos. Es muy fácil de pronto verlo desde fuera, como decía Nayeli, pero dentro de este problema es donde está la dificultad y por eso creo que también es importante, como decían, los tipos de violencia que hay, ¿no? No es nada más la física, está la psicológica, está también la patrimonial, que es cuando te manejan el dinero, está también la otra que es sexual, o sea, gran porcentaje también de la violencia que se da en pareja es violación en pareja, ¿no? Que pareciera que tienen como esta idea, bueno, entonces como es mía, es mi propiedad y yo quiero sexo, pues entonces yo lo tengo cuando yo quiera y ella debe de obedecer. Cuando en una cuestión de igualdad, pues se vale decir que no. Incluso, Totalmente. no sé si gustan también mencionar un poco de lo que habíamos publicado sobre el violentómetro, cómo empiezan, Ah, claro, claro. sí, No, no recuerdo exactamente del violentómetro, es decir, recuerdo la publicación, recuerdo que evidentemente hay formas, tipos de violencia, como bien dice Giselle, no me recuerdo exactamente, digamos, toda la escala, pero lo importante de esto es entender que la violencia es diversa, es, se manifiesta en muchas formas sutiles o simbólicas o abstractas, ¿no? Una violencia no tiene que ser algo tan manifiesto como un golpe, lo cual, bueno, pues evidentemente es más tangible, ¿no? Es más notorio, ¿no? Yo no se da más fácilmente cuenta de esto, pero la violencia viene desde, incluso desde una mirada, ¿no? Desde lo que lamentablemente socialmente, aunque no es, me salgo tantito del tema de violencia de género, para hablar de la violencia en general en la sociedad, del acoso, ¿no? Por ejemplo, o de una insinuación en el trabajo o algo así. Hay que entender, todo mundo tenemos que entender que la violencia puede ser manifestada de muy diversas formas y también en muy diversos grados, ¿no? No tienes que matar a alguien, como decimos hace un rato, de la violencia física para que exista violencia física, ¿no? El pellizquito que da la mamá al niño de que cállate, chamaco, también es violencia. Y le está enseñando a ese niño a que aguante, le está leccionando algo, bueno o malo, no lo sé, ¿no? Pero también está enseñando a que él cría a sus hijos de esa forma y que a lo mejor en una de esas también le agarra y pellizque a la esposa o si no es que llega a algo más, ¿no? Entonces la violencia es de muchas diversas formas y es muy, también en muy diversos grados, ¿no? A veces me dicen las personas, no, es que yo no soy violento, yo no soy violenta. Y absolutamente todos los seres humanos somos violentas. Es por naturaleza, ¿no? Es algo que tenemos como especie humana, tenemos que ver nada más, tenemos, nada más vean los colmillos, ¿no? Nada más vean sus caninos, por ejemplo, somos carnívoros y eso en algún sentido nos hace violentos, ¿no? A los hombres más por la testosterona y culturalmente, etcétera, etcétera, pero todos somos violentos. Tenemos que estar atentos de las formas de violencia y de los grados de violencia. Importante, no nada más que ejercen los otros hacia nosotros,
también los que nosotros ejercemos hacia los demás, de inicio a las personas cercanas de nuestra familia. Eso creo que es importante. Claro, y porque luego entonces de una violencia, por ejemplo, de pareja, podría, ya que tienen hijos y todo esto, hacerse una violencia intrafamiliar, porque al final el punto es como esta dominación sobre la persona que pareciera más débil, ¿no? Que pareja puede ser la mujer culturalmente, ¿no? Pero luego los hijos, y tal vez la mujer con el esposo no responde, ¿no? Violentamente, pero con los hijos puede empezar a tener estas conductas, porque ahí, digamos, ella estaría en este rol como un poco más de dominación sobre ellos. De acuerdo. De acuerdo. Y claro, por muchas veces ejemplo, luego se da de una forma jerárquica, ¿no? Entonces el jefe regaña al papá en el trabajo, ¿no? Y el papá va y comillas, se desquita con el subordinado del trabajo, a la vez el cual se desquita con la esposa, se desquita con el hijo, y así hasta terminar con la mascota, ¿no? El gato, el perrito, no sé. Muchas veces así, porque es entendido, es un patrón cultural. Por eso me parece importante y por eso surgió en los tres la idea de hacer este webinar para ir sensibilizando cada vez más, poner nuestro granito de arena, porque este trabajo se tiene que hacer muchas veces, miles, millones de veces, quizá no lo sé, para que todos vayamos entendiendo cómo ejercemos la violencia y cómo podemos darle la vuelta a esta forma cultural de ser, ¿no? Si bien tuvo una función de sobrevivencia cuando estábamos en peligro con los animales, bueno, pues eso evidentemente ya no es tal, ¿no? Y porque le estamos poniendo en palabras, ¿no? Y al final cuando lo ponemos en palabras lo visibilizamos y evitamos que se repita o que continúe, ¿no? Porque ahorita que justo decía esta cuestión de todos somos violentos, claro, el punto es qué hacemos con eso, ¿no? Cuando no lo podemos ni siquiera decir, cuando no lo podemos reconocer, no podemos hacer algo con ella más que actuarla. Y creo que el hecho está en ponerlo en palabras, ¿no? Y por eso el espacio terapéutico, ¿no? De manera individual, grupal, de pareja, como sea, pero para eso están también estos espacios, ¿no? Para poder poner en palabras y hablar de todo esto que me está generando, ¿no? Cierta emoción y no llevarlo al acto a algo que repercuta a otras personas. de acuerdo. Muy bien dicho, de acuerdo contigo, Nayeli. Hablando de palabras, es también común que no identifiquen que sea violencia, ¿no? Si están en un contexto, en una donde la familia está acostumbrada a hablarse violentamente, ¿no? Y entonces no le ven mucho la violencia en las palabras. Será notorio en el contexto terapéutico, pero me hace pensar también, por ejemplo, en la violencia psicológica, donde sí valen mucho ahí las palabras y cómo son violentas, ¿no? Algunos de los documentos que tienen de la PGR y cosas por el estilo, suavecito. Cuando muy suavecito, un ejemplo sería, ¿y tú crees que vas a poder salir tú sola? ¿No? Es como ese tipo de cosas que se oyen muy comunes, o el de voy a pedirle permiso a mi esposo, el de así como estás nadie te va a querer. Ese tipo de cosas, ¿no? A veces se escuchan y no pareciera entonces que son violencia, ¿no? Hasta que se dan cuenta. Entonces eso parece como muy sutil, muy suavecito, muy entre la broma, jajaja, jeje, pero así empieza, ¿no? Claro, o hasta puede confundirse con otras cosas. Y creo que más en la fase, por ejemplo, de luna de miel, ¿no? Donde, o me ha tocado, ¿no? Como escuchar que, no, pues vas a ir con tus amigas, yo te acompaño, te llevo, te espero, ¿no? Y podemos, o sea, pensar o justificar con que qué amable, ¿no? Pero también es una forma como de estar ahí, ¿no? Y de estar vigilando hasta que empieza a incomodar Claro, esa cercanía, ¿no? de acuerdo. Claro, Otro, totalmente. otro ejemplo, por ejemplo, es en el del dinero, ¿no? Uh -huh. Pues ¿para qué trabajes si aquí tienes todo? Entonces suena muy bien, ¿no? Ay, además, pues que vaya al gym, que vaya y haga, no, pues es que yo estoy súper bien con mi pareja.
Pues sí, pero en el momento en que tú necesitas algo de dinero, no tienes acceso, Claro, ¿no? Entonces es una pero ¿para qué manera, quieres dinero, como dices? ¿para Si te qué? lo doy todo, ¿no? O no es suficiente lo que yo te doy, no me valoras como hombre, quizá, o si es la mujer la que brinda las cosas al hombre, no me valoras como mujer, no soy suficiente para ti. Y entonces es una forma de manipulación, como bien dicen, muy sutil, ¿no? Que por lo sutil y que va entrando y va quedando en la mente, en la vida de la persona, pues es como invisible, ¿no? Es tan sutilmente que uno no se da cuenta cuando nos damos cuenta es porque ya estamos muy envueltos en esa situación, ¿no? Y a veces, bueno, pues como la historia del cangrejo que lo ponen a cocer a fuego lento, pues a veces cuando quiere reaccionar el cangrejo y salir, porque ya está muriendo, ya no puede, ¿no? Porque cuando podía uno salir de la violencia, uno no se dio cuenta. Precisamente por eso es importante sensibilizarnos y como bien dices Nayeli, yo creo que es muy importante tener espacios de discusión, de diálogo, de reflexión. ¿Qué mejor sería que esos espacios los tuviéramos en casas? Pero bueno, si no lo tenemos en casa, tenemos que favorecer la formación en otros ámbitos, ¿no? Freud decía que la cultura se creó cuando finalmente un ser humano fue capaz de poner una representación simbólica, es decir, poner en palabras algo que anteriormente pues tenía que ir y matar a la persona. Entonces, dicho burdamente, cuando tuvo la posibilidad de decirle una grosería, de decirle algo de que ojalá te mueras a una persona, pero ya no fue y lo mató, entonces empezó la cultura, ¿no? Como bien dices, Nayeli, totalmente. Entonces, lo que no se dice se actúa. Por eso es importante que lo tengamos medianamente claro, mejor para que lo podamos hablar con otros. Porque también las personas violentas tienden a aislar sistemáticamente a la persona que está violentada, que es sometida. Bueno, no hablo más para dejarles el micrófono. Adelante. Y creo que aunado a este aislamiento de la persona viene una dependencia, ¿no? Porque entonces ya no tengo nadie más que a él, ¿no? Y todavía esa persona lo fomenta como yo te doy todo, yo casi casi soy todo para ti, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no? Donde llega un momento en el que solamente se quiere hacer necesario para la persona para que siga estando ahí, ¿no? Algo que me parece muy ilustrativo es pensar también en las redes de apoyo, ¿no? Y cómo poco a poco se va quedando aislada. Yo pensaba como una red, como las redes de pescador, tal cual, ¿no? Donde es un hilito, se juntan, hacen un nudo y hacen la red, ¿no? Entonces, supongamos que somos nosotros y entonces los dos hilitos, pues a lo mejor es las amigas. Y entonces empieza este comentario, me caen gordísimas tus amigas, son no sé qué, mejor vente conmigo. Y entonces cortas la relación, cortas ese hilito de las amigas. Entonces ya está ahí como un poquito floja la red. Pero entonces también se le ocurrió lo del trabajo, donde ya aquí había otro nudito que me soporta, que es mi red de apoyo, que es el trabajo donde yo tengo independencia económica, pero ¿para qué trabajas? Es más, hasta yo te doy más de lo que tú ganas. Bueno, pues a lo mejor tienes razón. Cortas ese otro hilito y otra vez ya se aflojó, hasta que te vas quedando tú sola como nudito, ¿no? A lo mejor puede ser Claro. muy sutil, muy suavecito, hasta que un día te das cuenta que necesitas ese apoyo y no lo hay, ¿no? No está cerca. ¿Qué pasa ahí? Entonces sí, Claro. muy importante las consecuencias de este también del aislamiento, de la violencia. Porque van dejando ese Claro. apoyo, pero también como si ya su identidad solo fuera ser como esposa de, ¿no? Alguien, porque entonces ya no es alguien que trabaja o ya no puede desenvolverse en otras áreas, ¿no? Se limita tanto que Sí. entonces termina siendo eso y casi casi si no soy eso, si no soy la esposa de fulanito, ¿quién soy entonces, no? Y creo que es algo que Así es. también la puede atar a esa situación de no poder dejar ese espacio, ¿no? Porque entonces, ¿a dónde voy y con quién voy, ¿no? Con esto que decía Gis. Totalmente. Y entonces la identidad personal, cuando, como bien lo mencionas, Nayeli, se va limitando a un solo rol, a una sola relación, pues básicamente dejar de tener esa relación casi casi es un suicidio simbólico, ¿no? Porque si dejo de ser el esposo, la esposa de,
pues ya ni me acuerdo quién soy, porque como ya no hago nada que me satisfaga a mí mismo o a mí misma, ya no voy al gym, como decía Giselle, ya no hago aquello que me gustaba, solamente hago cosas para el gusto de alguien más, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, lo que sea, también en algún sentido nos vamos olvidando, ¿no? Y pareciera ser absurdo, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de ser quien somos, ¿no? Pero como todo, en algún sentido también es como una práctica, ¿no? Si uno dibuja diario, eventualmente uno va a dibujar mejor, uno tiene práctica, uno va fluyendo esto mismo. Si lo dejamos de hacer y las cosas que hacíamos la abandonamos por los demás, pues nos vamos olvidando en algún sentido de nosotros mismos y también la identidad hay que recordar que se hace en los vínculos con un otro, ¿no? Entonces, soy un otro con X amigo, con X amiga soy más y soy todos. Pero si nada más estoy limitado a una sola relación, eso evidentemente me cuarta toda la expresividad, ¿no? O sea, si vamos a hacer un dibujo de muchas flores de un paisaje, sería ridículo querer pintar todo con un solo color, ¿no? O sea, sería evidentemente imposible, pero sea ridículo. Hay que tener una gama de tonalidades, de roles, eso es importante. Además, que muchas veces, evidentemente, trabajamos porque nos gusta, en el mejor de los casos, eh, pero también muchas veces, además del dinero que nos da el trabajo como reconocimiento y algo necesario para sobrevivir, algo, algo subjetivo, algo simbólico imprescindible, que es sentirnos autosuficientes, sentirnos, sentirnos reconocidos, saber que podemos comprarme esto que me gustó, lo que sea, ¿no? Cada uno nos gustará diferentes cosas. Eso que yo deseo, yo soy capaz de lograrlo. Y no simple y sencillamente estirar la mano ante mi esposo o esposa esperando que me lo dé. Nos va limitando eso. Eso también me parece muy importante. ¿Qué opinas? Y ahorita que decía esto, yo me quedaba pensando, porque hasta pareciera como no solo estiro la mano y si me lo quiere dar, sino también lo que me quiera dar, ¿no? Y pensaba hasta cómo en ese sentido pareciera la mujer que es violentada estar en un lugar más de objeto que de sujeto, ¿no? Y entonces es el objeto de, porque ya no tiene decisión, no puede abrir la cuestión de sus gustos, de intereses, y se queda así, ¿no? Como si no tuviera ese derecho a elegir otras cosas. Y esa autonomía como se va perdiendo por el aislamiento, hasta ahorita que lo describíamos así, suena muy a una cuestión depresiva, ¿no? Y como también somos lo que actuamos, ¿no? Entonces se pueden generar otros trastornos emocionales aunados a la violencia, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, fobias, ¿no? Estrés postraumático por alguna escena, una situación que pudo haber vivido. De acuerdo. Claro, existe mucha correlación entre ser una persona violentada y muchas otras patologías o características, y también violenta, ¿no? Las personas violentas no nada más son violentas porque se les ocurrió un día y amanecieron así. Evidentemente son muchas circunstancias que les hacen llevar a ser violentos, incluso si quisieran. Ya ni siquiera es una decisión, es una repetición de patrones, ¿no? Es una repetición que les consolida la identidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se va justificando a las personas diciendo, como muchas veces escuchamos, es que yo soy así, ¿no? Cuando lo interesante del ser humano es que si bien podemos aprender a hacer de una forma, también podemos desaprender de esa forma para hacer de otra. Claro, evidentemente implica una dificultad, ¿no? Pero si queremos comportarnos de otra forma, ser mejores seres humanos, se puede descondicionar o se puede, digamos, estando dicho de otra forma, estando en análisis, se puede explorar la propia personalidad para ser de una forma diferente desde nuestro punto de vista, porque también es importante decir que no los terapeutas, los que realmente son buenos terapeutas, no aleccionan a los pacientes, ¿no? No es
van a ser mejores desde el punto de vista del terapeuta, ¿no? Eso me parece importante resaltar. Y en esto También otra cosa importante de resaltar, y me salgo del tema tantito, sí. es que estamos anotando evidentemente sus preguntas, no dejen de hacer preguntas y comentarios, las vamos a leer en 20 minutitos terminando de esta ronda de discusión, de diálogo, que los incentive a ustedes para dialogar con nosotros. Ahorita terminando esto, vamos a empezar a leer sus preguntas y comentarios. De acuerdo. Pues pensaba también en esto de qué condiciones hacen que se propicie esto, y una de ellas también son las ideas, las creencias, ¿no? O sea, cuando ya está la violencia, empieza esta situación de disminuir su propio valor, ¿no? Aunado a su depresión, aunado a su ansiedad, es que realmente no se sienten ya valiosas, ¿no? Por muchas de las cosas que han sucedido, decisiones, ya no hay un contacto con un otro que también valore, valide lo que hace, ¿no? Está esta cuestión de creer que el amor es incondicional, ¿no? Entonces yo debo de ser como mujer, una manera de ser de mujer o femenina es, yo digo a todo que sí, ¿no? Y yo sirvo para ti y olvido mis necesidades, las importantes son las tuyas, ¿no? Tuyas como quien eres, esperando en algún momento que también se fije en las mías, ¿no? Y también ayude a que yo también satisfaga las mías. Pero resulta que en este ciclo de violencia eso no sucede, ¿no? Y si llegas a darle esta parte de ayudar en sus necesidades, puede ser incluso de una forma violenta también, ¿no? Volvemos, ¿tienes necesidades económicas? Ahí te va el cheque, pero con mis condiciones, con mi poder, ¿no? Ese tipo de interacciones, ¿no? De pronto que Claro. cómo es lo que hacen en la relación de pareja. Y justo por eso Claro. creo que es muy importante de construir estos ideales, ¿no? Que igual y nos marca la sociedad, pero hasta de qué entienden, ¿no? O qué se entiende por amor. Porque muchas veces ahorita dijiste esto que decías del amor incondicional, pareciera como si todo lo permitiera, ¿no? O como si tuviéramos que dar todo por el otro, y si de otra forma sería ser egoísta, ¿no? Y creo que en ese sentido habría muchas cosas que cuestionar, porque entonces empezamos a dejarnos de lado y el autocuidado pasa a último plano, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, el ir cuestionando, ¿no? Si realmente tiene que ser así, y poner justo ese límite, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, poder poner límites? Porque lo que vemos como consecuencia aquí más bien de la violencia es que como se va perdiendo este valor, esta capacidad también, eh, pues justamente creo que ya no encuentran la forma de poder poner un límite a eso, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que entonces Claro. podría apoyar mucho los grupos, ¿no? Los grupos terapéuticos, más o menos, que son como factores que pueden ayudar a esta necesidad de poder aumentar su autoestima, de poder ayudar a sentirse más seguras de sí mismas, de poder recuperar incluso sus redes de apoyo. Claro, porque La justamente... terapia, No, adelante. perdón, bueno, que rápido. Yo creo que cualquier espacio que, como comentábamos hace ratito, traiga la reflexión, como es la terapia, como es grupos de apoyo, redes de apoyo, esto será bueno, ¿no? Para reencontrarse la propia persona, para analizar qué es lo que está pasando. Uh-huh. Uh-huh. Claro, y sobre todo en la terapia, pues lo que hay que hacer para poder salir de estos ciclos, ¿no? No es como solamente pues, termina esta relación y ya, ¿no? Porque pues la persona sigue con todas, para empezar, las consecuencias que está viviendo, y podemos decir, retomando lo que decía hace rato doctor Max, esta parte de, ya desaprendió cómo casi socializar, ¿no? Ya desaprendió cómo cuidarse, y entonces hay que empezar desde ahí, ¿no? Se tiene que reconstruir el autoestima, las redes de apoyo, el autocuidado, y hasta podemos pensarlo como en estos aspectos de violencia, vemos que no solo es la cuestión personal, sino, como lo dijimos desde el principio, influye mucho en la parte social, ¿no? Hay un factor social y un factor individual que están en esta situación influyendo de manera importante. Y pues justamente, ¿no? Qué mejor manera de hacerlo que en un grupo
donde entonces puedo encontrar a otras personas que están en la misma situación, donde me siento identificada y eso me fortalece a poder hablar, a sentirme más en un espacio de confianza donde sé que hay personas que han vivido lo mismo, que, bueno, si ella está hablando de eso y a mí me estaba costando trabajo hablar, pues al identificarme con la otra persona va a ser más fácil que yo también pueda compartir lo que estoy viviendo, ¿no? Y justamente el poder empezar a hablar con otras personas, a escuchar, vamos fomentando estas habilidades sociales, ¿no? ¿Qué escucho? ¿Qué digo? ¿No? Cómo reaccionaron esas personas, también el encontrar esa empatía y esa comprensión que probablemente estas personas que vivieron violencia y que ya además han sido aisladas, poco han encontrado en mucho tiempo, ¿no? Y el poder encontrar esto en un grupo puede ser algo que fortalezca justamente a la persona, ¿no? Para que entonces pueda tener un grupo, un espacio donde siente esa confianza de poder ser ella, ¿no? Y así es como se empieza a construir, que puedan compartir estas experiencias, que vayan cuestionando, y ahí se mete la parte social además de la interacción, como el vamos a ir reconstruyendo y cuestionando las ideas del amor, lo que decíamos, ¿no? Del amor, de la violencia, de cómo son las relaciones de pareja, de maternidad, porque como decíamos, es algo que además luego pasa mucho que se transmite, ¿no? Y el poder reconstruir y discutir, ¿no? En un grupo estas ideas, también va a hacer que yo llegue a casa entonces y con mis hijos fomente algo distinto a que si yo me quedo en una situación violenta, ¿no? Y cuando yo voy y fomento esto nuevo que he aprendido, que estoy pensando, mis hijos también lo van a adquirir, ¿no? Lo internalizan y entonces ellos, pues, desde chiquitos en su entorno van a ir cambiando ciertas cuestiones, ¿no? Y hasta la forma de verlo. Oye, no está bien que este niño le pegue a este niño, ¿no? Cuando antes igual se pudo normalizar, pero ahora con otra mirada, justamente pueden empezar a tener este juicio de valor, ¿no? De qué es lo que ellos quieren ser, ¿no? Y los efectos que puede tener, o sea, desde chiquitos es muy importante que podamos ir sensibilizándolos y qué mejor forma que desde casa, ¿no? Desde que mamá ahora aprende y ve las formas de una perspectiva muy distinta a la que solía hacer, ¿no? Y entonces ahí, digamos, como granito de arena, ¿no? Poco a poco se va llenando y vamos transformando esta cuestión de los valores, de los ideales, ¿no? De las costumbres, incluso de la tradición, ¿no? En cuanto a roles y cultura que tenemos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy importante esto que comentan Isel, Nayeli. Y les adelanto tantito que empezamos a hablar un poquito de grupos y la importancia porque les tenemos una sorpresa al final para que se queden. Y regreso tantito al tema de el amor, ¿no? El ideal del amor, la creencia del amor. ¿Qué es esto del amor? Y es importante resaltarlo porque, como bien Giselle ya lo comentaba al inicio, la misma OMS en estadísticas maneja que la mayoría de la violencia de género es ejercida por la pareja. Es algo que sucede de manera privada, ¿no? Sucede muchas veces, si bien evidentemente a lo mejor vemos en la calle discusión de una pareja y se nota claramente por el lenguaje físico que están discutiendo, generalmente lo fuerte de la violencia es ejercido a puertas cerradas. Y de ahí que, regreso otra vez, muchas veces no puedan pedir ayuda. Por eso tenemos que adelantarnos eso e ir deconstruyendo social, pero también individualmente, qué es esto del amor. Ya no un amor romántico, como bien mencionaban, que ya es total entrega. Y entonces yo, independientemente de ser hombre o mujer, me entrego a la otra persona sin miramiento, sin ver, porque el amor es ciego, ¿no? Y entonces tendría que entregarme sin ver a quién es, ¿no? Y evidentemente todo el mundo conocemos casos de cómo fue a pasar de que tú te enamoraste de tal persona, ¿no? Todo el mundo, además porque la familia siempre se mete. Sí. Siempre, porque uno es representante de la familia, ¿no? Entonces, la mamá, el papá, el tío, la hermana, ¿cómo puede ser, no? En fin, entonces es muy importante ir cambiando esta visión, cuestionando estos mitos del amor romántico que se entrega tal cual, ¿no? Y que aguanta todo. Además, aguanta todo.
no te preocupes, que esto, lo que sea, que la persona, él o ella, tengan adicciones, les hablen mal, sean celosos, porque también los celos son un acto de amor. Y nos vamos dando cuenta que en los mitos hay muchos mitos más pequeños que se van validando unos a otros, ¿no? Este mito de que si no me cela es porque no me ama. Pues como me cela mucho, entonces me ha de amar mucho, ¿no? Todos estos mitos de que se van dando que son como una falacia. Es importante irlos cambiando, irlos deconstruyendo, irlos analizando conjuntamente, no solamente en el contexto familiar, porque si yo voy y pongo, comparto y pongo en tela de juicio el mito que yo tengo, pero con mi agresor o con mi agresora, pues es difícil que digan, no, pues sí, la verdad, sí soy agresivo, porque además muchas veces ni siquiera lo saben, creen que es lo normal, porque como mi papá golpeaba a mi mamá, yo amo mucho a mi esposa, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Es un acto casi natural, que muchas veces estamos insensibilizados a ello, ¿no? Por eso es importante darnos cuenta de esto. Otras cosas de las que me parece ahorita importante es, que no hemos hablado y reitero, me parece importante resaltarlo, es cómo se ha agudizado esta violencia en la pandemia. Sí. Porque no estamos en un contexto normal, lamentablemente, digo que más quisiéramos todos, ¿no? Pero estamos en esta situación que no sabemos cuánto tiempo más siga, de ahí la incertidumbre de cuándo termine, pero también la incertidumbre económica, porque más o menos me parece que nos está afectando a todos. La incertidumbre, evidentemente, la duda, la ansiedad del contagio, porque no sé si el vecino de arriba o el de un lado, el de acá, a donde voy a la esquina, a la tienda, me pueda contagiar. Esto evidentemente nos tensa a todos, nos pone en una situación de estrés, de angustia, etcétera, y lamentablemente, como decía Carlos Monsiváis, pues en la pareja es la última trinchera donde sacamos muchas cosas, donde tenemos, comillas, el privilegio de sacar lo peor de nosotros, porque basado en este mito romántico de que aguantamos todos, pues ella me tiene que aguantar porque me ama, ya sabe que yo tengo mis arranques, ¿no? Y yo también la tengo que aguantar a ella porque ya sé cómo es, ya sí la quise. Y entonces vamos aguantando todas estas cosas en la pareja. ¿Qué opinan ustedes, compañeras? Me hace Yo pensar. creo en esta cuestión de la pareja, justamente también de parte del violentador, ¿no? Del que ejerce la violencia, hay una dependencia, porque entonces casi como con quién voy y descargo todo esto, ¿no? Y evidentemente puede que tampoco se dé cuenta de que él también depende, porque entonces sería aceptar algo que sería difícil aceptar, digamos como ese golpe a su narcisismo, ¿no? Y no va a querer aceptarlo y tampoco va a querer soltarlo. Entonces por eso es que también se aferra a que esa persona esté ahí. Y también esta parte, cómo puede ser tan confusa en la mujer también que es agredida, ya sea un hombre o mujer, eh, como alguien que me ama, que dice que me ama, me puede maltratar. Entonces no lo creo, no lo creo que lo que me está haciendo es realmente un daño, ¿no? Entonces la dificultad también de diferenciarlo ahí, o sea, está esta relación tal cual de dependencia de uno del otro, porque le sumamos esto de la falta de sentimiento de valor y entonces es muy común que digan, es que ¿quién más me va a querer, no? Si con esta pareja así me va y yo lo que soy, entonces no encuentran eso, vamos a decirle de alguna manera nutritivo, que me ayude a mí a estar más fuerte, incluso por dentro, ¿no? Mis fortalezas, mis recursos psicológicos, como para poderlo ver incluso, ¿no? Entonces, vemos cómo incluso entre nosotros volvemos al mismo ciclo, ¿no? Donde empieza la tensión, luego empieza el golpe, ahora sí ya concreto, o la palabra hiriente, y luego la disculpa, y luego empieza otra vez, ¿no? El ciclo, el ciclo. Entonces creo que es muy importante comentar esto para que las demás personas también lo identifiquen, ¿no? En qué zona están, si están todavía en la alertita o ya se dio el contacto o incluso ya está en la disculpa y en cualquier momento se vale pedir ayuda. Uh -huh, uh -huh.
Claro, y que por eso la cuestión terapéutica tiene que ir muy enfocada a restablecer la autoestima, el autoconcepto, y ya de ahí también, ¿no? Se parte para poder ir fomentando una autonomía e independencia que permitan que la mujer ya no tenga como estas ataduras, ¿no? O digamos, para que vuelva poder sujetarse de algo, ¿no? De un trabajo nuevo, de redes de apoyo, de amigas, ¿no? De otras cosas que la fortalezcan a salir de esta situación, ¿no? A darse cuenta que esto le va a ayudar a no volver a un círculo de violencia, ¿no? Porque pareciera que ya con eso, ya, ¿no? Ya se dio cuenta, listo. Pues no, es que empieza un proceso también en el que va a ser de mucho apoyo, como venimos diciendo, el grupo terapéutico, el grupo de alguien más que ha vivido algo similar a lo tuyo, eh, precisamente porque va paso a paso, ¿no? No es nada más, hoy me di cuenta, hoy voy a cambiar, listo, Lupita D'Alessio, los maletas. No, es que es un proceso, hay muchas cosas que ver. ¿Por qué se queda tan bien ahí, no? A lo mejor ya me doy cuenta, pero hay una cuestión de necesidad económica que necesito atender antes. Y en el proceso, recuperar, ver el proyecto de vida, ver qué podemos hacer. Y creo que es algo muy valioso también que puede aportar el grupo terapéutico. Claro, y desde ahí poder ir reconstruyéndose juntas, ¿no? Exacto. Qué bonito suena eso. Reconstruyéndonos juntas. De acuerdo. Es No sé importante. si quieren ver las Eh, preguntas. Compañeras, entonces si quieren nos adelantamos tantito, pero ya pasamos a las preguntas del público. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver, vamos a empezar a leerlas, si les parece, en el orden que llegaron. Déjenme ver cuál es la primera. Vamos a ver. A ver. Ahí te la señalé, compañero. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando los papás, mamá o papá, le dicen a su hija que algún compañero la molesta porque le gusta? ¿Se está condicionando a la menor a soportar estas conductas y de alguna manera a sentirse valorada con estas? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí le puede llegar a confundir, ¿no? El hacer ese enlace de que me trata así, entonces quiere decir que me quiere. Eh, sí, no estoy de acuerdo con esa parte. Pero es una forma de pensar todavía lamentablemente muy común, ¿no? Es, imaginé la explicación que da la mamá, incluso el papá, a una pequeña que está diciéndole, quejándose de que el compañerito de la primaria, pues le está jalando la trenza, ¿no? Y entonces es que tú llamas la atención de esa forma, ¿no? Y lamentablemente muchas veces es cierto porque podemos entender que en esa etapa, siendo tan Exacto. pequeños, pues la manera de comportarse es limitada, ¿no? La expresividad verbal es limitada, la forma de pensar. Pero lo lamentable es que a veces el niño pequeño no solamente lo hace porque es limitado y no puede aceptar que la niña pequeña le gusta, ¿no? Y no se puede exponer a decírselo también, ¿no? Sino porque es lo que vive en casa, ¿no? Entonces, lamentablemente sí es una forma de condicionar, ¿no? Y también validar esa forma de ligue. En ninguna etapa, ni de kinder, ni del nivel que sea, me parece adecuado, ¿no? Porque fíjense qué barbaridad voy a decir, pero creo que es medianamente cierta. No sabemos en qué medida a lo mejor personas extraordinariamente violentas que se dedican a lo mejor a la delincuencia son delincuentes así porque es su forma de resaltar y hacerse notar socialmente. Para quienes en el círculo social el ser más violento en un sentido darwiniano, es el que necesita más a toda la manada, el que necesita las mejores mujeres, el que necesita el mayor dinero, todo esto, ¿no? Entonces es una forma de resaltar a final de cuentas.
Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde fue educado el niño con esas ideas? ¿Dónde lo aprendió? ¿De dónde salió? Si esa es su manera de demostrar cariño, entonces es como lo mismo, ¿no? Entonces volvemos a validar que no, lo que pasa es que como no sabe cómo, justificamos porque está pequeño, ¿no? O sea, es que así aprendió, pero eso quiere decir pues que te quiere. Pero no, entonces tal vez habría que parar un poquito y darnos cuenta de eso, ¿no? Tal vez convendría, yo creo que también hablarlo con papás y pues que lo transmitan, como decíamos desde el principio, ¿no? No por ser papás ya quiere decir que ya tenemos todo súper clarísimo para transmitirlo. De acuerdo. Siguiente pregunta. Sí. Ok, déjenme ver. Uh-huh. Bueno, básicamente ahí Un comentario, ¿verdad? Lucy nos dice un tip, si es comentario. ¿Lo lees, Giselle? Sí, dice, imagina que tu pareja es tu mejor cliente y trátale acorde. ¿Qué opinan de eso? Que bueno, es un poco justo lo que empezábamos a decir, ¿no? Como esta cuestión de, es que, y eso sí, creo que es muy común, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ya nos casamos, pues ya, ¿no? O sea, ni modo de andarnos aquí abrazando, lo que sea. Y creo que al contrario, es algo que se va nutriendo y hasta yo pensaría, pues el cómo actúen es cómo quieren un matrimonio, ¿no? Cómo quieren que sea ese matrimonio, porque no va a estar bien de la nada, ¿no? A eso hay que alimentarlo, como todo se va regando, se va aprendiendo día a día, y si yo además soy así con mi pareja, pues cómo es que vamos a, o pretendo estar bien con ella, ¿no? Cómo va a sentir una cercanía si no la fomento. Y regresamos al punto de, también es lo que enseño en casa, ¿no? Cómo enseño a mi hijo a qué es una relación, ¿no? Sí, yo traigo o el Totalmente, mismo patrón. totalmente de acuerdo. Uh-huh. Generalmente lo damos por hecho, ¿no? Ya es mi pareja. Y nos sentimos estables por llevar X años, X tiempo, ¿no? Cuando evidentemente llevamos más años, pues como algo que podría ser factible la separación, ¿no? O sea, no nos imaginamos a los abuelitos, la abuelita diciendo un día, ya no aguanto a tu abuelo, me voy de la casa, ¿no? Pero es importante que lo pongamos en esa perspectiva de qué puedo hacer para ser mejor pareja en este sentido, que en realidad tendríamos que verlo desde antes. ¿Qué puedo hacer para ser mejor ser humano? Para ser mejor con mi pareja, con mis hijos, con la sociedad. Y tremendamente importante que olvidamos, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor conmigo mismo, no? ¿Qué me hace falta en mi vida? ¿Cómo me siento, cómo me sentiría mejor? ¿Qué me hace falta para ser mejor? Y entonces ahí, generalmente cuando hacemos algo para ser mejores nosotros, también esto les llega de una u otra forma a las personas que están junto a nosotros, ¿no? Eso me parecería importante. Incluso La esa forma de siguiente. mantener esa autoestima, ¿no? Perdón. No, está bien, está bien. Definitivamente. Que hasta lo podría pensar como esta forma de prevenir una cuestión violenta, porque si yo me estoy cuestionando si me siento bien con lo que estoy haciendo, con lo que tengo, con la relación que estoy llevando, ¿no? Pues entonces me puedo ir dando cuenta si algo no me está gustando, ¿no? Y muchas veces cuando hay un enojo, hay un disgusto, ¿no? Algo siento que no está del todo bien, es porque ahí hay un poquito rojo al que hay que prestar atención. Exactamente. Sí, de acuerdo. Importante ponerle atención porque luego minimizamos, como decíamos, ¿no? Nos pasamos todo este rato también hablando de cómo minimizamos y decimos, ah, no pasa nada, ¿no? Sí, es perfecto. Es que Y no entonces viene un aguantas, error ¿no? por un lado, por el otro. Ah, también, claro. Pero bueno, ya estamos aprendiendo a, a ver las cosas de su justa medida, ¿no? Nadie es perfecto, es cierto, pero bueno, también vale la pena hablar de algunos temas importantes. Si me siento mal conmigo mismo, con otra persona, hacérselo notar de una forma que sea asertiva, respetando su derecho a estar de acuerdo o desacuerdo, diciéndolo adecuadamente, sin agredir, sin ofender, sin sobajar a la otra persona, ¿no?
Y así es como se empieza a dar la comunicación en la pareja o en la familia, con el mamá, con la mamá, con el papá, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto teóricamente a veces no es tan sencillo, pero vamos trabajando en eso. De De acuerdo, acuerdo. entonces la siguiente me parece que iba yo, me toca leer el comentario de Soleil Costa. Muchas gracias, Soleil, por escribir. Dice Soleil, el origen de muchas relaciones de abuso es que no aprendemos a relacionarnos saludablemente por un problema de autoestima. ¿Qué opinan, compañeras? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es como que alimenta una a otra. O sea, puede ser que tal vez yo estaba muy tranquila, ¿no? Pero entré en esta situación de relación agresiva que fui permitiendo. Tal vez puede ser porque ya tenía yo un problema de autoestima, ¿no? Mi autoestima estaba muy lastimada o incluso se lastimó más en una relación, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? Pues vamos viendo y yo creo que es parte del proceso personal el también ir descubriendo esos hilitos, ¿no? ¿De dónde viene? Porque no podríamos decir incluso que para todas va a ser igual o para todos es igual. Habría que ver cómo es tu historia, cómo fue, cómo empezó, de dónde vino, cómo te sientes ahora, a dónde quieres ir. Y justo eso me remite un poco a los textos de Freud, ¿no? O sea, retomando la cuestión de la elección de pareja y de cómo nos relacionamos, lo pensaba en, bueno, es que si estoy en casa, ¿no? Y yo juego este papel, ¿no? En donde soy dominada, donde no tengo derecho a decir, ¿no? Pues también lo repito, ¿no? O si justamente lo que vivo es esta cuestión donde constantemente me están invalidando, me están criticando, ¿no? Luego busco eso en mis relaciones, ¿no? Busco una persona que me esté invalidando constantemente pese a que yo haga el mayor esfuerzo del mundo. Entonces, volvemos a la cuestión de si yo no me pongo un poco a analizar mi situación, mi historia, entonces voy a seguir repitiendo y voy a ir buscando parejas que me hagan sentir así, ¿no? Y eso hablándolo como en estas violencias que pueden a veces invisibilizarse, ¿no? Ah, me critica constantemente, ¿no? Bueno, pues es que igual yo soy muy sensible porque viene nuevamente, ¿no? O las mamás que constantemente culpan a los hijos, ay, es que no haces nada bien, es que es tu culpa, generan esta cuestión de, entonces casi soy el responsable de todas las desgracias, ¿no? Y entonces voy a mi relación de pareja y hago lo mismo, ¿no? Repito este patrón donde entonces es que tal vez yo estoy siendo muy sensible. Tal vez sí es cierto y era broma, ¿no? Y estas pequeñas violencias que se invisibilizan, las voy repitiendo. Por eso es que es tan importante, yo pienso, ¿no? La cuestión de analizarnos, ¿no? De empezar a pensar nuestra historia y repensarla, porque, bueno, que yo sé que me genera malestar, pero lo dejo pasar, ¿no? Tal vez fue una broma, ¿no? Y sigo. Pero, ¿qué pasa con este malestar que estoy teniendo, ¿no? Muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Y entonces sale de otras formas. De repente una depresión y no sé de dónde vino. Bueno, es que justamente hay cosas, como hasta podemos hacer una analogía con lo médico, ¿no? Me duele la muela, pero ya se me va a pasar, ¿no? Y creo que hacemos lo mismo con la parte emocional. Me siento muy mal, muy triste, pero supongo que ya se va a pasar, ¿no? Y entonces lo dejamos pasar hasta que ya es evidente, ¿no? Hasta que me siento tan triste que ya no me puedo ni parar, ¿no? O hasta que la cuestión de violencia ha avanzado tanto, ¿no? Y creo que ahí, en todo sentido de salud física y emocional, hay que estar previniendo, ¿no? Hay que estar muy alerta de estos foquitos que muchas veces parecieran mínimos, ¿no? Es que pareciera que también que hay una sensación también en este ciclo de violencia en donde se cree que se puede controlar. Algo parecido como las adicciones, ¿no? Bueno, pues yo fumo, pero yo controlo cuántos fumo, ¿no? Entonces parece que viven algo por el estilo, donde yo sé que me trata de esta manera, pero yo lo tengo aquí controlado. No pasa nada, o sea, yo sé que si dejo de usar esta blusa, ya no se va a enojar. Entonces, ¿qué problema hay? Pues dejo la blusa, ¿no? Si dejo estas amistades, si salgo más temprano de mi trabajo, si empiezo, y entonces empieza a modificar su comportamiento. Pero ¿por qué fue su cambio de comportamiento? No fue para estar mejor, para estar arreglar una situación que le está molestando con su pareja, sino fue
cediendo a las peticiones de aislamiento de la pareja, ¿no? Y en eso Así hasta es. yo pensaría como esta cuestión de cómo resuelvo un problema, ¿no? O cómo se resuelven los problemas en casa, porque ahorita que lo decías hasta pensaba, ¿y por qué tendría que ser un problema decirle, me gustó esta blusa, ¿no? Pero pareciera, y justo lo he escuchado mucho, mucho en este sentido de, no le digo porque es que no, vamos a discutir y para qué, ¿no? Casi Ujú. casi, para estar bien, mejor pues ya, voy a ceder, ¿no? Y entiendo que sí, a veces hay que ceder en relaciones, pero justo ahí, por ejemplo, un factor muy importante es, bueno, voy a ceder mientras no me esté afectando, ¿no? Mientras Ujú. puedo estarme, mientras me puedo sentir bien con eso, pero si es algo que rebasa, ¿no? Si es algo que pues, ya está cada vez como aislándome más, ¿no? Cerrando mis posibilidades de elección, pues ahí habría que ver por qué, ¿no? Porque es tan difícil poder decirle que no a una persona, poner un límite, ¿no? O incluso ni siquiera tiene que ser un tema de discusión, simplemente hablarlo, ¿no? Y volvemos a la cuestión de ¿por qué no ponerlo en palabras, ¿no? ¿Por qué no decirle en vez de me lo quedo y ya, ¿no? Y hago como si nada pasara. Exacto. Y parecen medidas luego que como mujer empoderada, ¿no? Y entonces yo decido por mí y yo decido lo que hago. Entonces voy a esconder mi dinero. No, y dices, pues es que realmente estás cediendo otra vez. Estás cediendo con un enojo tal vez. Estás, pero no se está resolviendo nada, ¿no? Es otra vez como la muela. Esperamos que tal vez poniéndole ahora no me espero, pero a lo mejor le pongo algo que nada que ver, tal vez un ajo, para que se calme, ¿no? Y resulta que no es parte de lo que te puede ayudar. Uh-huh, uh-huh. Okay. Pues bueno, Vero Ruiz nos pregunta, ¿cómo ayudar a un hombre que sufre violencia? Ya que siento que es tema tabú en hombres. ¿Qué opinan ustedes? A ver, otra vez, perdón. Sí, dice, ¿cómo ayudar a un hombre que sufre violencia? Ya que siento que es un tema tabú en hombres. Desde mi punto de vista, los hombres que viven o vivimos a lo mejor violencia, y prefiero ponerlo en duda, ¿no? Yo creo que es un doble estigma. Es el estigma, evidentemente, directamente de vivir violencia y además el hecho de ser violentados porque las personas pueden burlarse de ello, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre va a un ministerio público a decir, mi esposa me golpea? Recibe burlas. Esto lo sé precisamente porque una compañera de la licenciatura basó su tesis muy acertadamente en la violencia que es vivida por los hombres. Y entonces, de entrada, si la violencia hacia las mujeres es invisible, pues hacia los hombres más, porque ellos mismos no lo manifiestan en este aislamiento que tienen, y menos socialmente, ¿no? Hay muchas estadísticas, como comenzamos diciendo hace rato, pero siempre todo esto es especulativo, ¿no? A los hombres podemos decir que también son violentados. Nadie, lamentablemente, queda fuera de este juego macabro de la violencia, ¿no? Es un juego social que está allí, ¿no? Y entonces, muchas veces las personas se conforman diciendo, no importa que me la haya hecho tal, después me desquito con tal persona. De ahí rescato nuevamente lo que comentaban ambas, de la importancia del análisis o bien los grupos o de alguna red de apoyo, ¿no? El sensibilizarnos para darnos cuenta que no es tan sencillo como, que no lo hemos comentado, también es más importante decirlo, cambiar de pareja, ¿no? Porque entonces, ahora ya después de que me puso X golpizas y ya finalmente me atreví a dejar a esa pareja, ya, entonces ya me doy cuenta de lo que me decían todos mis amigos y amigas, de lo que me decía la familia, entonces ya me doy cuenta finalmente qué ciego o ciega estaba y me doy cuenta que siempre fue violento, incluso desde antes de ser pareja, ¿no? Por ejemplo, pero ahí se da en este ciclo que lo hemos comentado varias veces a lo largo de este webinar, este ciclo de la violencia, muchas veces ese ciclo no solamente es de la pareja, sino también las personas nos engañamos.
Y entonces quitamos eso bueno y malo hacia la persona, ya le desidealizamos y dejamos todo lo malo en la expareja, pero entonces esta necesidad de sentirnos mejor, de sentirnos validados y reconocidos por alguien, se la ponemos a una nueva relación, ¿no? Que curiosamente, pues es medianamente parecido o parecida a la relación pasada. Y eso se da, como bien mencionabas, Nayeli, pues por la elección de pareja. La elección de pareja no es algo fortuito. No es cierto eso de que matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿no? O sea, hay mecanismos inconscientes tan sutiles cuando suceden, pero como muchas cosas lo podemos ver claramente, se ve nítidamente en un análisis de forma retrospectiva. Entonces muchas veces tenemos las mismas elecciones de pareja, aunque se cambie de Luisito a Juanito y a Pedrito, pero la forma, dices, híjole, es mismo molde, ¿no? Para no cometer ese error tan común de las parejas, es importante que trabajemos sobre nosotros mismos, reconstruyendo esta autoestima, esta autoconfianza, este autoconcepto que muchas veces se encuentra pues ya en eh, francamente dañado, ¿no? Sistemáticamente dañado por la pareja, ¿no? Por el agresor o agresora, precisamente para mantenerlos más en su yugo, ¿no? Es importante también tomar en cuenta esto, ¿no? De acuerdo. Y es que si vamos a ver en distintas maneras la violencia, es que hay violencia en diferentes contextos también. En este momento estábamos hablando del de las mujeres, ¿no? Pero los hombres también, ¿no? También la viven y no quiere decir que porque sea hombre, que es algo común, ¿no? Pues defiéndete. Pero es que también hay otros factores que también hemos venido comentando que también pueden aplicar a ellos. Tal vez no tienen un historial de opresión como lo tiene lo femenino, eh, pero resulta que está recibiendo una violencia. Entonces hay que atender esa parte. Hablando de estos contextos, está también la violencia del bullying, está la violencia que cuando ya se mete toda la familia es intrafamiliar, está la violencia en el trabajo. Laboral. Exacto. Entonces no quiere decir que sea una más o menos importante que la otra. Simplemente que estos tipos de factores también que hemos comentado pueden aplicar en las personas en su contexto con sus variantes dependiendo también de quién la ejerce, cómo, porque no es lo mismo en un contexto escolar, si viene de un adulto a un niño, es distinto, pero de que requiere apoyo, lo requiere. Está bien. Vamos escribiendo rápidamente por acá. Muy bien. Realmente sería cosa de no terminar al hablar de la violencia, sería realmente no, podríamos seguir hablando, si se dan cuenta estamos pasando más o menos de lo mismo en diferentes aristas, en diferentes perspectivas, porque realmente el tejido de la violencia es algo que se entreteje entre todo lo social. Toda relación social es una relación de sometimiento en algún sentido, pero es diferente cuando no es una relación de sometimiento consciente de las dos partes y es un acuerdo, es decir, si yo voy y le compro a la señora de la tienda, yo tengo que dar algo y me da algo. Uno se somete al otro en un reconocimiento mutuo y los dos salimos ganando. Pero cuando es una violencia sistemática que denigra a un ser humano, ya no está padre. Y lo que está menos padre es que la persona que la sufre muchas veces ni se da cuenta que la sufre, ¿no? Sí, Es por eso de la creación de estos espacios. o que cae en una cuestión de indefensión. Probablemente sepa qué está pasando, pero piensa que no puede hacer nada más. ¿No? Y es algo, parte de nuestro mensaje también. Se vale pedir ayuda, estamos a tu disposición, está el grupo terapéutico. Claro, porque o esta cuestión también de cómo hacerlo, ¿no? Porque entre tanta cuestión y como decíamos, confusión y ambivalencia que están viviendo, es difícil poder tener claridad en cascas y bueno, y con todo esto, ¿por dónde empiezo, no?
creo que justamente es muy bueno apoyarse de instituciones que puedan apoyar en esto tanto psicológica como legalmente, ¿no? Vamos a dejar en los comentarios unos institutos, si quieren además información, nos pueden mandar un inbox donde les vamos a dar un listado de instituciones donde pueden encontrar apoyo, orientación para saber cómo actuar en ese sentido. Y bueno, acá lo que ofrecemos es, vamos a abrir un grupo que se llama justamente Reconstruyéndonos Juntas, porque vamos a reconstruirnos a nosotras y en grupo, ¿no? Justamente con otras. No sé si tú quieras agregar De algo, acuerdo. quizá un poco hablar más del grupo que vamos a abrir. Sí, pues este grupo precisamente es ese apoyo. Si tú sientes que tu red de apoyo ya ahorita está muy flaquita, o que ya no hay, o que sientes que no puedes, o con la que tienes no, no encuentras, platicas tú tu situación y lejos de sentirte bien, te sientes peor, te sientes criticada, te sientes que no va. Recuerda que el grupo terapéutico está para eso, para apoyarte, para acompañarte en el camino, para aprender todas. Va a estar padrísimo porque vamos a ver qué es lo que quieres, a dónde vas, a dónde quieres, qué quieres hacer. Y cuentas con el apoyo de más mujeres que también están en la misma sintonía. Entonces, es un espacio también, sí, para que te desahogues, pero también para que des pasos hacia adelante, ¿no? También incluso entendiendo tu propia historia y de dónde viene, porque parte de eso importante es entender de dónde viene para cuidar que no se repita, ¿no? Y entonces tomar las acciones y las medidas, tus decisiones que quieras tomar. El fin de esto no es, vamos a llegar y vamos a decir, déjalo, pues entendemos que estás en tu propio momento, tus decisiones son tuyas, pero pues te invitamos a que por lo menos te des la oportunidad, va a ser online, entonces está muy accesible, es a las 3, entonces es muy fácil que te conectes, por aquí nos van a dar los detalles ahorita completitos, pero date la oportunidad, por ahí te vemos. Y hasta yo quería justamente hacer un énfasis porque muchos se preguntarán, ¿no? Como en por qué en grupo y no de manera individual, porque suele preferirse la terapia individual sobre la grupal, pero justamente hay ciertas circunstancias o ciertos motivos de consulta, por decirlo de alguna forma, que es más o tenemos más beneficio cuando lo pensamos en grupo, ¿no? Como justo en esta situación donde se combina demasiado una parte individual y social, donde la cuestión de estar con otros, la interacción social y las habilidades sociales que vamos a ir fomentando ahí, sobre todo una red de apoyo, ¿no? El vernos en el otro nos va a ayudar muchísimo y esto nutre algo que no tenemos en terapia individual, ¿no? Por eso es que decidimos hacer un grupo donde podamos entonces ir trabajando todas estas cuestiones, pero no solo con lo que hablamos, sino implícitamente por el hecho de ser un grupo, empieza ya desde ahí el trabajo terapéutico. Correcto. El fortalecimiento del grupo, al igual que un acto individual, es benéfico porque trae el análisis de la propia vida, pero además trae el respaldo de sentirnos identificados, de sentirnos espejeados en un otro que puede estar viviendo lo que yo viví hace X años, ¿no? Lo que yo ya pasé, pero que también si yo expreso que yo voy algunos pasos adelante que la otra persona, sin, por ser esto algo competitivo, le puede ayudar a la otra persona y yo puedo sentirme valioso también, ¿no? Acompaño y me siento acompañado. Ahí es importante mencionar que mis compañeras, que Giselle y Nayeli, ambas, van a estar guiando, les van a estar acompañando en este grupo, que ahí ayúdenme ustedes, ahí díganle a las personas, por favor, cuándo iniciamos, en qué horario, cuáles son los requisitos, cómo se inscriben las personas. Ahorita va a ser online y bueno, hasta que termine estas circunstancias, después ya, como muchas cosas se hacen en el grupo, ya se gestionará si continúa siendo online o es presencial, en qué sede, etcétera, etcétera, etcétera. Platíquenos tantito, Nayeli y Giselle, y entonces ya paso un poquito más como del webinar a entrevistarlas. ¿En qué consiste este grupo? ¿Cuándo inician? Etcétera, etcétera, para que las personas se animen a inscribirse, sepan cómo es la dinámica, etcétera. Platíquenos, please. Claro, pues empieza el 27 de enero. El 27 de enero ya iniciamos con el grupo. Previo a esto,
incluso desde ahorita, si quieren pedir la información, tomaríamos sus datos para tomar una entrevista previa antes, ¿no? Entonces, hacer una entrevista previa, nos conocemos, vemos cuál es lo que necesitas también atender, qué es lo que quieres tú atender, y después viene un proceso, no sé si me ayudas ahí un poquito más tú, Nayeli. Bueno, esta entrevista inicial justamente es para ir delimitando, ¿no? Cuestiones, digo, sucede como muy pocas ocasiones, pero habrá casos que sí sea más conveniente verlo en individual, podemos referirlos con algún otro terapeuta de la clínica o con nosotros como prefieran, pero hay cuestiones que no entrarían de forma grupal o que lo que consideremos, ¿no? Ahí esa evaluación nos sirve para determinar si es más conveniente el proceso individual o grupal. Una vez que ya están las integrantes del grupo, vamos a pasar a estos son grupos de justamente como de reflexión, de deconstrucción, ¿no? Poder pensar y repensar como la cuestión de autoestima, de relaciones, de qué es el amor, ¿no? De cómo estoy fomentando esto, ¿no? O qué estoy fomentando en mi familia, en mis personas cercanas, afectado y cómo he vivido la violencia, digamos, todo esto que hablábamos acá de poderle dar voz a todas las vivencias que he tenido y poder entonces, ya que lo estoy hablando, ya que lo estoy pensando, poder ir, digo, tomando cosas, aprendizajes y reconstruir algo nuevo, ¿no? De acuerdo. Sí, al fin. Para eso está, pues que ahora estamos formando, está este grupo Reconstruyendo unas Juntas, donde, como mencionaba hace un momento, en el acompañamiento de Nayeli y Giselle como psicoterapeutas expertas, van a estar llevándoles de la mano a todas las mujeres que quieran reencontrarse, reconstruirse juntas, ¿no? Hacer esta sinergia en equipo, en grupo, para ver qué es lo que está pasando y de qué forma combatir en algún sentido esa violencia, salir renovadas, salir fortalecidas de esta experiencia tan difícil que evidentemente se necesita ayuda. Va a ser entonces miércoles, Giselle, ¿estoy en lo correcto? Así es, el 27, a las Miércoles, ¿a qué 3. horas va a ser, Nayeli? A las 3 de la tarde. Todos los miércoles a las Excelente. 3 va a durar aproximadamente una hora y media. Va a ser de 3 a 4:30 para que lo vayan programando y si no les quedara, bueno, también vayan anotando qué otro día y horario para ver si de ser posible se reúnen la cantidad suficiente de personas para que si no es en ese horario puedan inscribirse en un segundo horario. Ahí lo vamos platicando todo como siempre. Ahí tienen, bueno, no sé si pueden agregar algo más del grupo. Hasta ahorita no. Bueno, nada más que va a ser online por lo pronto. Se pueden conectar muy fácil. Una vez que pasen esto de la entrevista y todo, hay una cuota de recuperación que es de 200 pesos, es cada sesión, y te conectas por Zoom. Facilísimo. Si necesitas apoyo para conectarte también, para decirte cómo, también te podemos apoyar en ese aspecto. Y por No hay allí nos problema. vemos. Está fácil ya entendiéndole como todo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces déjenme platicarles algunos otros proyectos que tenemos aquí en CAP y después ya nos despedimos para que las personas sepan qué otras cosas estamos haciendo por acá, que tenemos una variedad de actividades, de eventos interesantes. Primero déjenme les platico que ya regresamos a consultas presenciales en 3 de nuestras 4 sedes. Estamos ya reactivando las consultas en Iztapalapa, en Roma Norte y en Lindavista. Esto, evidentemente, con todas las medidas de seguridad. Se les pide cubreboca, que mantengan el cubreboca tanto a los pacientes como evidentemente también a los terapeutas, y se desinfecta el espacio de una sesión a otra. Hay un espacio de 15 minutos para desinfectar. Y estamos entonces de nueva cuenta en consultas presenciales. Hay consultas desde infantiles, pareja, niños, familia, los grupos terapéuticos. Ahorita les voy a decir los grupos terapéuticos que también tenemos, por si no sabían, también. Los esperamos entonces en Iztapalapa, en Roma Norte y en Lindavista. De momento en Miscuac todavía no en terapia online, eso sí, en cualquier otro espacio, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9:30 de la noche. ¿Sale? Otro anuncio por acá, déjenme ver. El círculo de lectura. El círculo de lectura, muy bien, muchas gracias por recordarme. ¿Qué día es el círculo de lectura? La siguiente sesión es el 25 de enero.
Lo tienes apuntadísimo, ¿verdad? Ah, está Eso, padrísimo. así tiene que ser para que no lo olvides. Muy bien, de 5 a 6:30 es un viernes sí y un viernes no. No, perdón, un lunes, ¿verdad? Lunes. Son El lunes, ¿verdad? lunes, ajá. Perdón, es que tenemos tantas actividades que me hago bolas. Bueno, son los lunes, el próximo es el 25 de enero. Vamos a estar leyendo la siguiente sesión, la segunda conferencia de las 5 conferencias que dio Freud en 1909. ¿Sale? La cuota de recuperación es baratísima, 100 pesos, básicamente nada más es algunos gastos de recuperación. Otra noticia, las supervisiones de pareja con el doctor Félix Velasco Alba. Si me ayudas también ahí, Giselle, un poquito, porque yo sé que también conoces al doctor Sí, y te agrada, además de que también eres nuestra sí. compañera ahí en los grupos de supervisión. Sí, pues es un gustazo también compartir ese espacio con el doctor Félix, porque es cada 2 viernes también, el siguiente es de este viernes, bueno, es el otro viernes, y hablamos de temas de pareja, son casos de pareja y nos auxilia bastante el doctor Félix Velasco con su vasta experiencia, porque es psiquiatra, es psicoanalista, además es médico también. También es terapeuta de parejas, ha escrito varios libros que por cierto los tenemos nosotros también a la venta, si desean alguno. Acá los tenemos, pero no los Ajá. alcanzo ahorita. Y son, Es posible el amor en el siglo XXI y psicoterapia dinámica de pareja. Desde acá los alcanzo a leer. sí, porque aparte También los tenemos a la venta por acá. estamos viendo el aspecto relacional, ¿no? En esta cuestión, incluyendo el psicoanálisis. Entonces es algo novedoso, pero muy, muy interesante. Y es igual, pues cada 2 viernes, ¿no? Empezamos a las 4, de Exactamente. 4 a 5:30. No, de Ahí 5 damos a una 6:30. revisión teórica, 4 o 5:30. guiadas por el doctor Félix. Ujú. Nos va acompañando, vemos una revisión teórica y una supervisión. Eso para los compañeros que sean terapeutas de pareja o bien quieran incursionar en la terapia de pareja. El doctor Félix, con su vasta experiencia, nos va apoyando ahí. El siguiente sería del curso la NOM 035, que hablamos precisamente hoy día de la violencia. Bueno, pues la NOM 035 es la norma que sacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ver los factores de riesgo psicosocial en las empresas. Bueno, precisamente para certificarnos como psicólogos, pero poder ejercer la NOM 035 en cualquier empresa, porque ya es requisito a nivel nacional, le certificamos en 2 fines de semana, que la próxima sería 21 y 28 de febrero de 10 a 1, con 2 fines de semana, 21, que es domingo, 21 de febrero, tomándolo de 10 a 1, y el siguiente domingo, que es el 28 de febrero, obviamente, igualmente 10 a 1, le certificamos, le damos la certificación, el DC5, DC3, perdón, DC3. de la Secretaría del Trabajo, y con eso ya pueden aplicar, y ya con eso reúnen los conocimientos necesarios para poder aplicar la NOM 035 a cualquier empresa. ¿De acuerdo? Esa tiene un costo de 1,800 masiva, es entre solo 2 fines de semana. Y finalmente, bueno, ya quedó lo del grupo de mujeres reconstruyéndonos juntas, pero ahí también, Giselle, si quieres ayudarme tantito por los otros grupos que tenemos los Sí, lunes, les digo que tenemos muchos eventos, seguramente habrá alguno que les agrade. sí, también en los lunes a las 7 de la noche nos estamos reuniendo. Es un grupo, es mixto, pueden entrar hombres y mujeres, y estamos hablando de todo lo que nos llegue a afectar relacionado con la pandemia, con el COVID. Puede ser que tú ya te hayas enfermado o puede ser que no. Puede ser que tengas cierto malestar emocional por este aislamiento, por el temor de que alguien más se pueda enfermar también, este nerviosismo que da también de si me enfermo o no me enfermo. Este malestar lo podemos también tratar en grupo y se ha dado un grupo muy, muy bonito también que nos hemos acompañado, y aprendemos mucho unas de otras. Ahorita coincide que somos mujeres, eh, a, a reserva del doctor Max también. Pero esperamos que se incluyan también más varones. Eh, pues es muy bonito, es muy enriquecedor. Es un espacio también para poder decir y poder hablar, poder poner en palabras, como decía Nayeli, aquello que no sabemos
por qué de pronto nos tiene así, ¿no? O sea, irritados, molestos, y en lugar de pronto soltarlo con alguien más de la familia, ¿no? Donde se vuelve incluso perjudicial el aventar nuestra emoción, nuestra frustración, porque mejor no tratarlo en un contexto terapéutico como el grupo, ¿no? Este grupo es los lunes a las 7 y no tiene costo mientras dure la pandemia. Claro, eso es gratuito, es un esfuerzo para tratar de abrir uno de estos espacios para que podamos expresarnos y, como decía hace ratito, espejearnos, tratar de superarnos y volvernos más fuertes socialmente. Si ustedes están viviendo, creen que de una forma no adecuada y se sienten ya rebasados emocionalmente ante esta difícil situación que estamos aguantando todos, pueden venir con nosotros, será un gusto tenerlos por ahí. Los lunes, ¿de qué horas? 7 a 8 y Es media. 7, 8 y media. Ese es todos los lunes, ese es gratuito, con el gusto de que nos acompañen. Y pues queda nada más agradecerles, agradecer evidentemente a mis compañeras, a Nayeli Díaz, a la terapeuta Nayeli Díaz, a también la terapeuta Giselle Muñoz. Muchísimas gracias a ambas. Nayeli, Un muchas gusto. gracias. Gracias, muchas Un gracias a gusto. ustedes por compartir el espacio acá, por esta agradable discusión acerca del tema. Y a todos los que nos acompañan y nos hicieron tus preguntas. Aquí siempre discutimos, pero muy amablemente. Eso sí. Giselle, muchísimas gracias, Giselle. No, al contrario, pues muchas gracias. Un gustazo también compartir el espacio con ustedes. Esperemos que se vuelva a repetir y que si tienen ideas de temas también, pues que nos digan, ¿no? Vamos viendo qué más se puede hacer. Escríbanos, sugiéranos temas. Ya saben que estamos ávidos de escucharlos. Yo soy el doctorante Carlos Max Zavala. También ha sido un gusto para mí compartir el webinar con Nayeli, con Giselle, que vamos compartiendo muchos eventos. Muchas gracias a ustedes por vernos y nos vemos próximamente en más eventos. Que estén muy bien. Un saludo a todos. Saludos, hasta luego. Hasta